buenas tardes, buenas noches. Les saludo a todos en el amor de Cristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Hemos querido hacer esta reunión, esta conversación sobre la eclesiología en la iglesia actual, en lo que estamos viviendo hoy día como región en esta nueva cuarentena, y también sobre lo que está viviendo la iglesia a nivel mundial con el tema de las reuniones, si debemos o no debemos congregarnos. Está con nosotros el pastor Marcelo Vivanco de la Iglesia Cristiana El Milagro, el pastor Eduardo Tapia de la Iglesia Presbiteriana de La Serena, Jesús, Luz del Mundo, y el hermano Isaac Maturana de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Ovalle. Les saludo a todos, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo están? ¿Puede saludar cada uno de ustedes? El pastor Marcelo. Bueno, un saludo a cada uno de los que está viendo y va a seguir nuestra conversación el día de hoy. Agradecido de esta invitación, creo que es un tema importante y nuestras reflexiones creo que nos edifican a nosotros mismos al escuchar al pastor Eduardo, a Isaac, a Abner. Y también espero, y creo que sí será con la ayuda del Señor, que sirva también a modo de reflexión a quienes están viendo ya este material. Pastor Eduardo. Bueno, saludo a todos los que nos están mirando y gracias a los hermanos que aceptaron la invitación, y esperamos este tiempo de reflexión, de dar quizás, como se dice, un grano de arena para poder discutir y ir reflexionando acerca del tema de la eclesiología, sobre todo en esta época que estamos viviendo tan especial. Hermano Isaac. Bueno, saludar a todos los hermanos que están viendo esta grabación. Y bueno, agradecer también la invitación de participar en este conversatorio sobre la eclesiología, que es un tema muy importante, especialmente en el contexto en que estamos viviendo en los tiempos actuales. Eso. Perfecto. Bueno, me gustaría comenzar, como les contaba al principio, hoy día estamos viviendo un tema complicado para la iglesia. Un tema en que muchas iglesias alrededor del mundo no se están pudiendo reunir, tienen prohibido juntarse en los templos, hacer reuniones. En algunas partes se ha permitido un tiempo, luego se ha vuelto atrás. Y esto ha provocado, por ejemplo, una noticia que solamente la quiero tomar como ejemplo, no para enfocarnos en ella, pero como ejemplo de una publicación del pastor John MacArthur en su página, o en la página de su iglesia, donde me parece que el título de la noticia es obedecemos a Dios, no al César, o servimos a Dios, no al César. Entonces, en resumen, lo que hace es un llamado a su iglesia a seguirse congregando, a pesar de que en su gobierno, en el gobierno de Los Ángeles, California, está prohibido actualmente. Entonces, esto ha generado harto debate en las redes sociales y muchos cristianos a favor de lo que John MacArthur expone, y también muchos en contra. Entonces, pero antes de entrar en eso netamente con lo que estamos viviendo hoy día con el COVID-19, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿existe en la Biblia algunas razones que nosotros como cristianos podamos decir, vamos a desobedecer al gobierno porque vamos a obedecer a Dios? Es una buena pregunta, y sí, de hecho hay el Hechos capítulo 4, es interesante porque a Pedro y a Juan, cuando son libertados, a ellos les intimidan de que no puedan predicar el Evangelio, no quieren que prediquen el Evangelio, se los prohíben, no quieren que prediquen acerca de Jesús. Y eso iría contra absolutamente toda nuestra obediencia y nuestro servicio a Jesucristo, que nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y el verso 29 del capítulo 4 dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo abren la palabra. Creo que nosotros no podemos callar, que la esfera civil no puede inmiscuirse, y en ese sentido estoy de acuerdo con esa publicación que hizo el pastor MacArthur y su consejo de ancianos.
A nosotros no, pero me quiero referir solamente al hecho de la prohibición, no estoy hablando del caso puntual de ellos, porque eso es otro tema y es bien especial. No nos pueden prohibir eso. Y a través de la historia nosotros vemos que los cristianos se las han ingeniado, han buscado la estrategia, la forma de seguir anunciando el Evangelio a pesar de la prohibición de los gobiernos. Eso podría, ahí sí, creo que nosotros como cristianos no podemos aceptar bajo ningún concepto el que nos prohíban anunciar el Evangelio. Hermano Isaac. Bueno, en realidad es un tema sumamente complejo porque los contextos son totalmente distintos en la forma norteamericana. Ahí hay varias noticias. Por ejemplo, Donald Trump declaró como servicios esenciales en las iglesias. Y el afán del gobierno, de Los Ángeles, el alcalde y todo, fue el tema de restringir no tan solo áreas que eran de su competencia, que es en el fondo la defensa que hace, porque se intentaron intervenir el culto en el tema de cómo cantar, por ejemplo, dónde se iban a reunir. Entonces, bueno, yo intenté leer las noticias, ¿no? Y mirarlo también de distintos puntos de vista, y desde mi posición como cristiano, en mi opinión, considero que el peligro está cuando el Estado asume competencias que no le corresponden. Y yo creo que esas competencias es justamente la competencia de la adoración. Si nos referimos al versículo que el pastor Marcelo estaba hablando, justamente el ánimo que había ahí era de hacer callar, era en el fondo de limitar la adoración y el llamado que el Señor había hecho. Y la respuesta fue, bueno, debemos obedecer a Dios. Entonces yo considero que nosotros debemos obediencia a nuestras autoridades porque también está en la Escritura, pero cuando se trata de cuando las autoridades sobrepasan las competencias que les corresponden y se meten al tema de la adoración, ahí yo creo que la Iglesia tiene que, en una desobediencia pacífica, ¿no? Decirme en realidad nosotros servimos a Dios. Bueno, en gran parte, esa es mi opinión. Perfecto. Pastor Eduardo. Sí, yo soy más polémico en algunas cosas, sobre todo con el pastor MacArthur no nos llevamos muy bien, ¿verdad? Sí. A él no le importa eso, pero lo que pasa es que yo creo que, bueno, lo que citaba el pastor Marcelo, ¿no? La Biblia nos muestra efectivamente que la prohibición de la predicación es cuando hay desobediencia. Creo que la desobediencia se tiene que dar en el contexto de una prohibición de la predicación. Yo creo que ahí sí hay desobediencia absolutamente. Estaba recordando un hecho de la iglesia escocesa, la iglesia presbiteriana en Escocia, la pactante, que es conocida la del taburete, ¿no? De esta señora que toma el taburete, que no estaba sentada, y se lo tira al pastor que venía a hacer una misa católica, en vez de la iglesia pactante, y le tira el taburete, ¿no? Taburete que está en el templo de Escocia está ese taburete como símbolo de rebelión. Entonces, efectivamente hay, históricamente y bíblicamente, nosotros para hoy día quizás no es tanto, pero cuando hablamos de Cristo el Señor, en la época bíblica está diciendo Cristo es el Señor sobre el César. Así que creo que hay posibilidades de desobediencia civil cuando, como decía nuestro hermano Isaac, cuando el gobierno se entromete en lo que respecta al culto, con lo que respecta a la adoración. Yo creo que sí hay desobediencia civil, o sea, debiera haber de los cristianos, y con el costo que se asume. Yo creo que históricamente hemos visto que se han asumido los costos de hombres y mujeres que han predicado y han sido perseguidos. Y bíblicamente creo que sostenemos esa... También Daniel, ¿no? Daniel también es un desobediente civil, al no arrodillarse a la estatua, el no adorar esa imagen, demostró desobediencia civil. Él no estuvo de acuerdo con lo que se está poniendo porque estaba poniendo sobre el Señor. Entonces no es como voy a desobedecer la cuarentena. Yo creo que ahí hay un error. Desobedecer, no sé, no voy a usar mascarilla y voy a toserle a alguien en la cara. Ahí eso, pero en cuanto al culto, yo creo que hay históricamente y bíblicamente argumentos para la desobediencia civil. Perfecto, entonces estamos todos en esa línea.
¿cierto? Pero volviendo, por ejemplo, a este tema que ha generado tanto conflicto. En Los Ángeles, California, desde el 22 de julio, más o menos, un par de días antes que Pastor MacArthur escribiera esto la página de su iglesia, el estado de California sobrepasó al estado de New York con la cantidad de contagios. Y hoy día el estado de California es el estado con más contagios en Estados Unidos. Y en los últimos 14 días, 15 días más o menos, el aumento en los hospitalizados en el estado de California ha aumentado un 9% conforme a lo que había de hospitalizados graves. Entonces, si tomamos estos datos, hoy día se están dando condiciones, hoy día, donde nosotros podemos decir, la iglesia está siendo perseguida y debemos nosotros desobedecer a las autoridades. ¿Qué piensa usted, hermano Isaac? Wow. Uy, me la planteó difícil. Bueno, es todo un dilema el tema, porque no es el área de mi expertise tampoco, pero considero que una de las cosas que a mí me preocupa es cuando el Estado se abroga autoridad sobre cosas que no tiene, ¿ya? Yo acepto, y de mi punto de vista personal, creo que la iglesia chilena, en el caso chileno, y a la iglesia que yo pertenezco lo ha hecho bien. En el sentido, ellos han respetado, inclusive decretaron cerrar los templos, inclusive antes de que lo hiciera la autoridad, o que lo solicitara la autoridad. Pero en el caso de Estados Unidos y de John MacArthur, a mí me preocupa la historia política que tiene no tan solo la ciudad de Los Ángeles, sino también la ciudad el estado de California. Entonces, a mí lo que me preocupa es, bueno, voy a parafrasear una cita de un político que dice que no hay nada más permanente que una medida provisoria. ¿Ya? Entonces, si se sientan las bases de permitir que el Estado venga y nos diga qué cantar, qué predicar, dónde reunirnos, eso es peligroso. Pastor Eduardo. Ojalá que MacArthur no vea esto, pero yo estoy en contra de la idea de MacArthur. Yo estoy en contra de su medida, básicamente porque creo que no están las condiciones de la persecución de la iglesia. La iglesia no está siendo perseguida en Estados Unidos de esa forma. La prohibición no es a las iglesias, es una prohibición general. Ahora, si efectivamente se prohibiera qué cantar, digo, un ejemplo, ¿sabes qué? No puedes cantar Hillsong y tienes que cantar, no sé, Marcus Witt. Creo que ahí hay un problema, cuando el Estado se intromete en lo que tú predicas. Como en Europa, la Europa que las iglesias dependen del Estado, obviamente el Estado va rigiendo lo que van predicando. De hecho, son empleados públicos, se les paga de ser empleados públicos. Pero creo que en el caso de MacArthur, creo que hay una victimización de su parte, y yo creo que hay un factor político. En general, el mundo está viviendo un momento muy polarizado. Entonces, como tú bien dices, MacArthur es del sector pro-Trump, digamos, y Trump, que está en contra de todas estas cosas, se mezcla. Entonces creo que se ha mezclado esto y no hay un tema de que la iglesia está siendo perseguida. Yo creo que hay un error ahí cuando muchos en Facebook ponen como que MacArthur casi es un, no sé, si muere como mártir. No muere como mártir. Si le da COVID fue responsable porque él tiene que cuidarse. Está en la edad incluso de riesgo. Entonces no hay una provisión a lo que predica. Porque si fuera así, claro, MacArthur, que es dispensacionalista, y hay un jefe milenial, prohibiría todas las predicaciones dispensacionalistas. Lo que le haría un favor al mundo, pero no es eso. Yo creo que no está en eso. Ahora, si se prohibiera o solo las iglesias, ahí yo creo que hay persecución. Si tiene todo abierto y solo las iglesias están cerradas, entonces yo creo que hay un problema. Pero en un momento como pandemia que está todo cerrado y que además la gente que está yendo a Grace no está cumpliendo con las medidas sanitarias, y por lo demás está un poco lo que tú dijiste,
se está mezclando que la pandemia es mentira, que la pandemia la han inventado los chinos con los rusos y está todo eso ahí. Entonces yo creo que se confundió mucho y creo que fue poco sabio MacArthur. Y solo con esto termino que vino una entrevista en Fox que él dio, su segunda entrevista que dio en Fox, y él dice, es tan poca la gente que se muere que es casi marginal. El Señor dice que dejó la 99 y fue por la oveja perdida. Y yo creo que si somos los que tenemos que cuidar a la grey del Señor, y si hay que cuidar a uno, y por ese uno tenemos que dejar de congregarnos, deberíamos hacerlo. Gracias, pastor. ¿Usted, pastor Marcelo? Mira, quiero voy a tocar dos cosas. Una, del aspecto de la cultura norteamericana, como no la conozco, solamente sé lo que aparece en las noticias, y sé que aquí hay aspectos políticos culturales que son muy propios de ellos. De hecho, eso está de acuerdo con la primera enmienda. Ellos tienen esta, de las 10, la primera enmienda habla de la libertad de culto. Entonces, eso está muy arraigado en la cultura norteamericana. Si bien es cierto, pues yo lo leí la declaración también, si bien es cierto, ellos dicen que no están en base a la primera enmienda, lo están haciendo. Bueno, pero ahora me sustraigo de eso y me vengo a nuestra nación. Yo creo que no hay condiciones de persecución para la iglesia, ¿ya? Yo creo que esto es un hecho real. Ahora, que los conspiracionistas, de que hay ciertos partidos que se están sacando ganancias suculentas para ciertos sectores, eso ha pasado toda la vida, no es de ahora. O sea, de hecho las guerras a nivel mundial, o las guerras de los países, siempre vemos intereses políticos y económicos detrás de esto. La historia así lo muestra, como grandes empresas surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Pero no es el punto ahora, de si hay conspiraciones, de si el gobierno de turno está sacando cuentas alegres mientras el resto está encerrado, es otra cosa. Pero la iglesia no ha dejado de predicar. Y Dios nos ha permitido que estos medios digitales, las redes sociales, ¿cierto?, que están menoscabadas de pronto por algunos sectores de la iglesia durante muchos años, diciendo que prácticamente esto es la parte de la caja del diablo, o estos son los hijos del diablo, ¿cierto? Es lo que ahora se está usando para compartir el evangelio. Y como nunca, las iglesias también han logrado entender el evangelio a través de las redes, porque la gente tiene hambre de escuchar algo distinto a las noticias fatalistas que todos los días nos están mostrando en los canales de televisión. Y lo único que te entregan es incertidumbre y miedo. Un día te dicen, no, vamos súper bien, y al otro día, oh, la curva está subiendo de nuevo. La gente necesita algo, y la iglesia tiene algo que entregar, y es la palabra de confianza, mostrar al Cristo crucificado y elevado también allí en el Monte Calvario. Y creo que ha sido una oportunidad también para nosotros. No creo que haya persecución, y no creo que haya motivos, quiero hablar de nuestra nación, como de que la iglesia se rebelara contra algo. Creo que, al contrario, nuestra obediencia a las autoridades es una muestra clara también de nuestra sujeción a la palabra de Dios y en el amor al prójimo. Gracias, pastor Marcelo. ¿Tenemos nosotros esa perspectiva de que fuera de la iglesia no hay iglesia? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Cómo se vive en su mayoría la eclesiología? ¿Por qué afecta tanto el pensamiento de la vivencia que se ha tenido durante tantos años en la iglesia a este encierro o a este alejamiento de la iglesia local como templo? Pastor Eduardo, está con usted ahora. Gracias. Sí. Yo creo que hay una cosa interesante en el mundo evangélico, que es que siempre ha mirado con añoranza a la iglesia primitiva, como una iglesia perfecta, como una iglesia que todo va bien en esa iglesia. Lo que cuando uno la lee se da cuenta que no es verdad, que no existe la iglesia perfecta, y menos o la iglesia de Corintios, por ejemplo. Yo creo que pastor Marcelo, no sé si le hubiera gustado ser pastor en la iglesia de Corintios, por ejemplo. Con los problemas que habían. Pues estaba lleno de problemas la iglesia de Corintios, ser pastor ahí era un problema. Entonces,
hay como siempre una idea de que volvamos a esto, volvamos a esta idea de la iglesia de Corinto, de esa del Nuevo Testamento, y esa iglesia se juntaba en hogares. Esa iglesia se juntaba en sus casas. Esa iglesia, además, era perseguida, y además esa iglesia era llamada a orar por autoridades que eran tiranos. Porque no es como voy a orar por la autoridad que me guste porque es cristiano. Es orar por la autoridad que eran tiranas y que habían ejercido con autoridad y con mucho poder básicamente su gobierno. Así que yo creo que esta idea nos ha vuelto a una iglesia primitiva, a volver a nuestros hogares. Y la recuperación, desde mi punto de vista, de algo bueno que ha pasado, es la recuperación del culto del hogar. La recuperación de que las familias se reúnan en torno a la palabra del Señor. Y también, por otro lado, que también la iglesia valora hoy día quizás más el tema de la comunidad. Este tema de el no poder estar en la iglesia, en el templo, en el local, también ha hecho que la gente también se extrañe como comunidad. Entonces, creo que son factores positivos, no son todos negativos. Como decía el pastor antes, la tele era la caja del diablo y después estaban todos los pastores predicando en la tele. Internet era del diablo y ahora están todos en internet. Entonces, bueno, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y eso significa tomar lo que estamos viendo hoy día y redimirlo para hacerlo para la gloria del Señor. Gracias, pastor. Pastor Marcelo. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Eduardo. Paso palabra. No. No, sí, sabes que una de las cosas que pensaba mientras Eduardo compartía era ese empujarnos hacia las casas, donde en vez de ver al diablo desde el gobierno empujándolo a las casas para que no podamos hacer nada, ha permitido que dejemos de mirar en las luminarias, el esplendor de lo material, de los templos y todas esas cosas, y volver a mirar hacia el interior de nuestras casas, nuestros hijos, los padres, el resto de la familia, a quienes muchas veces se dejó de lado por cumplir tantas actividades, los activistas, los cosistas, y volver a la reflexión profunda, a la oración. Como nunca yo creo que la iglesia se ha volcado a la oración. Dios lo ha llevado en esa desesperanza que se ve afuera a volver a doblar las rodillas. Yo creo que eso es una ganancia tremenda que la iglesia ha tenido, pero también a tener una mirada compasiva de las personas que están sin Dios y que están sufriendo afuera. Es el deseo profundo ahora de alcanzarlo no solamente con el Evangelio, sino que también alcanzarlo de forma práctica. Es decir, por ejemplo, juntar comida y ir donde el vecino, a quien nunca se le saludó, u otra persona, o los inmigrantes que han llegado, y poder llevarles algo. Darles no solamente una palabra de esperanza, como muchas veces se hacía a través de las predicaciones de los templos, sino que al estar obligado a estar en casa, tienes que sí o sí pensar no solamente en los tuyos, sino que ahora has puesto la mirada en la familia, en los amigos, en los vecinos, en el compañero de trabajo, en los que quedaron sin trabajo. Y yo creo que al estar pendiente de la televisión, de la cual yo no soy muy amigo, porque entrega muchas cosas torcidas, y la información casi siempre lo único que hace es hundirte en un lago profundo de incertidumbre, pero aún así ha permitido que al mirar se pueda dimensionar algo que las luces y la farándula de la iglesia tenía oculto. Es ver el sufrimiento afuera, la necesidad. Y nosotros tener una palabra entonces, y también algo que hacer. Porque me ha llamado la atención, y perdón que me extienda, pero me ha llamado la atención, yo he compartido con otros pastores en otras partes, que como nunca, las iglesias en hogares, a través de las redes, a través de lo virtual, han estado juntando alimentos, han estado juntando ropa, y están yendo a entregar ayuda a otras personas. Y eso me conmueve. Yo creo que eso es parte de lo que la iglesia está recuperando. No de la iglesia primitiva, de la iglesia de este siglo, porque nosotros vivimos acá. Le van a decir marxista, pastor, sí. ¿Ah? Le van a decir que usted es marxista por andar ayudando a la gente. Bueno, que me digan lo que quieran, pero en realidad
es algo que la iglesia debe hacer. Y Exactamente. alguna vez lo hemos conversado con Eduardo, algo que la iglesia perdió. Y perdón que me entienda, pero a segunda vez que digo perdón, a la tercera me cortan. No, pero ¿sabe qué? Sirvió muchísimo esto para apagar todos los luceros que se habían levantado como los grandes exponentes de un evangelio nuevo, prístino, lleno de riquezas, llena de cosas y mostrando lo suyo, y se tuvieron que esconder en sus madrigueras y solamente permanece ahora el evangelio. Y eso me alegra muchísimo. Así es, pastor. Una de las cosas Me van a matar algunos así ahora. Espero que esto se vea solamente en la iglesia presbiteriana, por favor. hermano Isaac. Bueno, sobre el tema de la iglesia, yo considero que todo lo que he escuchado está acertado en el sentido de que, bueno, voy a aprovecharme las palabras de Tim Keller sobre el tema de los ídolos. Yo creo que la iglesia evangélica chilena tenía muchos ídolos, entre ellos los templos, ¿ya? Grandes construcciones, la iglesia evangélica pentecostal es experta en, que me disculpen mis hermanos, los templos están muy lindos y todo lo demás, pero Mejor no el, subamos esto. pero considero que yo creo que una de las cosas que nos va a hacer reflexionar mucho, y en el caso personal mío es que derribamos ídolos que teníamos que nos daban sentido, eso de ir, y ahora estamos reunidos en familia, en nuestros hogares, el padre cumpliendo un rol primordial, un rol que tal vez por el rodaje de la iglesia o las costumbres de la iglesia había tal vez perdido en el contexto donde yo estoy. Eh, y bueno, ¿y qué me lleva a mí este tiempo a reflexionar? Lo primero que tengo que decir en el fondo es que yo considero que la iglesia en Chile, especialmente la mayoría o la más grande, las pentecostales y la histórica, hicieron un buen trabajo en adelantarse a algunos hechos, a pesar de que hubo un obispo muerto, ¿ya? Fue en una conferencia, pero fue inclusive antes que él, y ellos apenas supieron, también suspendieron. Las medios de comunicación no han ayudado mucho en este tema, porque han desviado, digamos así, las noticias, la han malinterpretado. Y yo creo que una de las aprendizajes que podemos hacer como iglesia es, y ya está una reflexión personal mía, que Dios nos ha ayudado a nosotros a comprender que a través de la historia Él ha utilizado la tecnología para el avance de la iglesia. ¿Ya? Eso lo utilizó para la preservación de la Sagrada Escritura, lo utilizó con la imprenta, hoy día lo está utilizando por medio de las redes sociales. Y yo creo que eso también es una lección para el mundo pentecostal, que muchas veces satanizaba algunos medios de comunicación en el sentido de redes sociales como YouTube. Y hoy día es la plataforma por medio de la cual se reúnen. Entonces eso nos llevaría a hacer varias reflexiones al entorno. También la otra cosa que yo rescato en el sentido de ser iglesia es que hubieron muchos jóvenes, hermanos, que muchas veces no eran considerados en la iglesia y que hoy día pudieron ejercer sus dones, sus habilidades, especialmente en torno a cómo generar transmisiones online. ¿Ya? Eso lo he visto en particular en la iglesia evangélica pentecostal. Entonces, yo creo que todas las cosas nos han ayudado bien. Y creo que es una gran lección que hemos aprendido en este contexto de pandemia como iglesia. Eso. Gracias, Me hermano gustaría, Isaac. me gustaría decir una cosa que dice Isaac que es bien importante. Que el tema que no hemos conversado con él, que es el tema del reino y de los castillos. La iglesia evangélica es una iglesia de castillos. Y mientras su castillo esté bien, no le importa nada más. Y sea más bonito que el de al lado, mejor. Y Dios nos llamó a un reino, que es mucho más amplio que tu castillo, que tus cuatro paredes y que tus personas en tu iglesia. Sobre todo para los pastores, yo creo que eso se ve una crítica a los pastores. Los pastores tenemos que entender que no estamos trabajando para que nuestro castillo sea más lindo y sea mejor que el del otro. Si estamos trabajando para eso, yo creo que no somos llamados para ser pastores. Desde mi punto de vista, yo creo que un pastor que hace eso no está siendo pastor. Pero nosotros tenemos que entender que estamos por el reino del Señor, y eso es mucho más amplio. Entonces, si hoy día no estás en el lugar de tu localidad, de tu local de predicación, no estás nomás. No es tan terrible. Pero sí vives el evangelio igual, po. Nos vivimos el evangelio en la iglesia. Si fuera así, somos evangélicos 4 horas a la semana, no sé, quizás da menos. Nosotros somos tiempo completo, creyentes, en todo lugar. Entonces, si somos en todo lugar, es también en todas circunstancias.
Entonces, también hoy día, como dice nuestro hermano, habían dones que no estaban considerados como dones, como las redes sociales. Como alguien que se manejara en eso no era un don. Casi que era alguien del diablo. Y hoy día hay alguien que está ahí ocupando en la iglesia porque es un don del Señor. ¿Cuál es el problema con eso? Yo creo que hay que ver un poco más allá de tus castillos. Sobre todo los pastores creo que caen mucho en esta idea del castillo tan grande que quieren tener. Y un poco lo que pasa con los pastores como líderes, ¿no? Así como de megas iglesias. Bueno, somos parte del reino del Señor y como siempre digo a la comunidad a la que puedo servir, el mejor piropo que se nos ha dado son siervos inútiles. Porque eso que tenían que hacer, eso hicieron. Punto. O sea, hay que derrogar nuestros ídolos y ser iglesia en todo lugar. Pastor Marcelo, ahora nosotros llevamos ya una semana en cuarentena total, ¿cierto? Como decía al principio, si bien hace rato que como iglesia no nos estamos reuniendo físicamente, pero esto ha traído un peso más a las personas, a los hermanos, ¿cierto? Hay muchos que ya no pueden salir casi para nada, solamente salir con los permisos. Y aparte de otras cosas, ¿cómo hoy día usted está viviendo el evangelio o congregacional con su iglesia? Ocupando las redes sociales, haciendo predicaciones, mandando a lo mejor devocionales. ¿Y cómo está viviendo su iglesia, los hermanos? ¿Cómo se comunica usted con ellos? Hay hermanos que están bien, que están pasándola mal. ¿Qué nos puede contar usted de eso? Wow. Mira, yo creo que y a Eduardo le debe pasar lo mismo. Este ha sido uno de los tiempos donde más hemos necesitado de paciencia y de fuerza de parte del Señor, porque hay una comunidad que se visibilizó absolutamente. Y las necesidades de cada uno también han aflorado. Y eso quiere decir que nuestro tiempo está para pastorear, aconsejar, llamar, orar con ellos, orar sin ellos, estar pendiente, preparar material, en fin. Pero seguimos siendo iglesia, como estoy absolutamente de acuerdo, los templos son templos, se caen, se queman, se destruyen. Nos pueden echar abajo todo, pero nosotros seguimos siendo iglesia. Y nos seguimos juntando, nosotros nos juntamos en vivo, usamos los medios digitales. Y es tratar de cumplir esta función, pero no solo, sino en conjunto, compartiendo la carga con hermanos piadosos, con un corazón pastoral, sin nombramiento pastoral, pero con un corazón pastoral, para que ellos también puedan atender las necesidades de las personas, especialmente los más ancianos, las personas que están pasando por algún tipo de crisis, porque igual se pasan por crisis. Y ha sido un tiempo no agotador, sino que un tiempo de mucha ganancia, porque ha sensibilizado mucho más mi corazón. Cuando uno se pone más viejo, o te pones más duro, o te pones más sensible, que te lo va dando la experiencia y básicamente la experiencia con Cristo. Creo que este tiempo yo me he puesto un poquito más sensible. Así es, pastor. Usted, pastor Eduardo, ¿cómo está viviendo este tiempo de cuarentena? ¿Ha habido algún cambio? ¿Piensa usted esta última semana? ¿O piensa que Claro. que se mantiene todo igual? Bueno, comentaba con los hermanos hace un día, con los hermanos del equipo pastoral, que antes de la cuarentena nosotros dijimos, mira, paremos y volvemos en Semana Santa. En Semana Santa hacemos... Y no hemos vuelto, no se pudo volver. Entonces ahí cambió la realidad de la iglesia, obviamente. Creo que al principio, en el caso mío, yo cometí algunos errores de llevarme la carga de la iglesia. Creo que como medio normal, incluso yo después con otros pastores, un poco normal que uno, como la reacción primaria fue esa, pero hoy día es distinto, gracias al Señor, los hermanos del equipo están, hoy día van a ser responsables de otras cosas, de grupos de vida, entonces en realidad se va haciendo una realidad distinta en la iglesia. Yo creo que eso es lo que hoy día hay que acomodarse, una nueva realidad, una nueva forma de ser iglesia. De estar virtualmente,
pero de estar, sea por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, los cultos por Zoom. Claro, pueden ser nosotros, en la iglesia nosotros, después de cada actividad había una comida, por ejemplo, tomábamos café, alguna cosa. Y eso se perdió, obviamente. Entonces, hay cosas que se extrañan, obviamente, pero creo que la iglesia se tiene que ir reformando nuevamente, cómo hacer la iglesia. No se cambia el mensaje, no se cambia la predicación, pero que se cambie la forma de hacer la iglesia solamente. Y hay que ir adecuándose. Y también nos hemos dado cuenta que los mismos hermanos también han entendido otra cosa, desde mi punto de vista, que los pastores tampoco somos ídolos y tampoco somos lo mejor que existe. O sea, hoy día, lo que Isaac decía muy importante, los padres de familia hoy día tienen que hacerse cargo también de su educación bíblica, que es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Los padres enseñaban a sus hijos. Y eso también, que es la gran crisis también de la educación, como profesor, puede ver que la gente cree que tiene que educar el profesor. Y tú como padre tienes que educar a tu hijo. El colegio te va a dar herramientas y enseñanzas y otras cosas, pero tú tienes que educar a tu hijo en tu casa. Entonces también pasa, yo creo que por eso, que los padres también han tenido una nueva realidad de hacerse cargo de su familia, de orar por ellos, de estudiar. Entonces también creo que ha sido bueno. Yo lo veo más positivo. A mí, personalmente, algo que no me gusta, yo soy súper callejero, me gusta andar en la calle, me gusta salir, y estar encerrado no es algo que a mí me acomode mucho, digamos, ¿ya? Yo tengo un hijo pequeño, entonces cuando iba a la iglesia, estudiaba en la iglesia. Hoy día estudiar acá es leer hoy día y que salta alguien por arriba mío de repente y tome el libro y lo bote y yo tengo que buscar el libro. Y así hoy día es que tiene una forma distinta. Pero creo que hay una realidad que no hay que verla desde lo negativo, así como algo tan terrible. Creo que hay que readecuarse solamente. Gracias, Pastor Eduardo. Y el hermano Isaac, como hermano, ¿cómo está viviendo? ¿Qué es lo que usted está viendo hoy día en su congregación? Tal vez tiene contacto también con otros hermanos, o cómo se está viviendo, cómo ha llevado su iglesia este tiempo de cuarentena. Bueno, no están en cuarentena total. No estamos en cuarentena total, pero sí con el distanciamiento social y las restricciones que bueno, son comunes a la otra parte del país. Bueno, en relación con la iglesia, yo considero que, eh, como les comentaba anteriormente, creo que ha llevado un poco a sacarnos el papel de estar tan metido en el templo y de asumir otros roles, por ejemplo, los padres de familia, que eso lo he observado, ¿no? Por la responsabilidad que conlleva, ¿no? De estar en casa, de hacernos cargo de hacer el culto familiar, que es algo que siempre ha estado como dentro del mundo pentecostal como algo bien tradicional. Pero también quiero destacar que he visto en mi iglesia local el tema de un interés renovado por la ayuda social. ¿Ya? Hay muchos hermanos que están enfermos, hay muchos hermanos que están sin trabajo. Es una iglesia relativamente grande. Y entonces es mucha la cantidad de hermanos que han quedado, digámoslo así, en ese sentido sin trabajo, en enfermedades, y la iglesia ha tenido este renovado interés por ayudar. Y tal vez estamos un poco más al debe en ayudar a la comunidad, que eso también la mayoría de los líderes de la iglesia en la cual yo participo son mayores, entonces están en una edad de riesgo. Y eso ha hecho que también aparezcan eh, roles más jóvenes que tal vez no tenían espacio en otras circunstancias. Lo otro que he visto también es utilizar los medios digitales, como le decían, se está utilizando, no plataformas como Zoom, pero sí están utilizando, por ejemplo, transmisión en vivo por YouTube. ¿Ya? El WhatsApp ha sido una herramienta que han utilizado bastante también, muy bien, los llamados telefónicos y la delegación de algunas actividades que antes estaban reservados para algunos miembros de la iglesia que cumplían ese rol, pero que hoy día por las restricciones que existen no la pueden llevar a cabo, así que se ha delegado a más personas. Eso es lo que yo podía observar. Y en la vida cotidiana, bueno, acá en realidad yo vivo cerca de los cerros, así que cuando quiero salir me pongo mi mascarilla y me voy al cerro, pero en realidad ha sido desafiante. Yo considero que ha sido una época de mucho aprendizaje, he aprovechado de leer mucho, y yo considero que la mayoría de los cristianos
estamos interesados por aprender más de la Escritura y estamos haciendo eso. Eso es mi hermano. Gracias, hermano Isaac. ¿Piensan ustedes que el temor de muchos pastores con el tema de alejarse de los hermanos de la iglesia pueda tener algo de verdad en el hecho de, por ejemplo, de que hay algunos hermanos que se acostumbren y les guste más adelante cuando tengamos que volver? ¿Piensan que le va a costar a la hermandad volver? Eso es un pastor Eduardo. Puede que sí, puede que cueste. Yo creo que puede que sea que cueste, pero en esto yo quiero, a mí me he estudiado hace poco mucho el tema de los judíos ortodoxos. La barba no es por ellos, pero los he estudiado. Y ellos tienen un sueño, que es el tema del templo, ¿no? El volver al templo, volver y hay un tema de volver al sacrificio, todas esas cosas. Y ellos como que siempre alimentan esta idea de la necesidad de volver nuevamente al templo. Si bien yo no estoy de acuerdo con ellos en la teología, obviamente ellos no creen en Jesús, así que no estoy de acuerdo con su teología. Pero creo que también cuando tú predicas el verdadero evangelio, centrado en Jesucristo, también está la necesidad de volver a congregarse. Porque también, ahí el Salmo que nos muestra, ¿no? Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. También es necesario volver. Entonces, creo que cuando tú predicas un mensaje evangélico completo, no solamente el área que a ti te gusta, sino que lo completo, obviamente te va también en tu corazón, te va a necesidad de congregarte, de cantar alabanza juntos, de orar juntos, de escuchar la palabra juntos. Yo creo que también está esa parte. Si predicas correctamente el evangelio, está también en ti el deseo de congregarse. O sea, también tiene una cosa de personal. Yo creo que si te empiezas a acomodar, quizás tendría que ser un poco lo que dice Isaac. Quizás lo que te pasó es que te empezaste a acomodar y empezaste a olvidar el evangelio. Más que si te acomodaste a estar en la casa. Te olvidaste de que hay otros aspectos, como el de cuidar a los hermanos, de orar por ellos y de verles, de abrazarlos. Yo creo que también esto, si bien puede pasar, pero yo creo que en la medida de que predica un evangelio vivo, un evangelio contundente, un evangelio en que muestras todas las esferas y las áreas de la vida cristiana, la comunidad es parte importante de aquello. Gracias, pastor. ¿Y usted, pastor Marcelo, cómo lo ve? ¿Piensa usted que le va a costar a la hermandad volver, retomar, que se van a acomodar un poquito al tema de que sea online? Siempre va a existir gente que va a tener alguna excusa para no ir a la iglesia, pero todo creyente comprometido que ama al Señor tiene necesidad de estar con el resto del cuerpo de Cristo. Esa es una realidad que vivimos incluso antes de la pandemia, eso se estaba dando. Por lo tanto, después de la pandemia se va a dar, pero yo creo que creo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, el único deseo que tengo es de volver a juntarme físicamente con mis hermanos. Sí. Quiero volver a abrazarlos, quiero volver a verles su rostro, porque sí es cómodo hasta cierto punto esto, pero ahora mismo, fíjate lo que sucedió. Estaba en una conversación y de pronto se te cae la señal y hasta ahí nomás, o llegó el mensaje, o llegó el estudio, llegó la reunión y se acabó. Mientras que cuando estamos en vivo, incluso las cosas que puedan suceder son parte de lo que está sucediendo en comunidad. Lo vemos, somos un cuerpo, hacemos juntos algo para que pase. Yo creo que van a existir personas que se van a acomodar mucho a la situación, pero insisto, yo creo que la gran mayoría lo único que anhelamos es volver a vernos, volver a abrazarnos y a tener tiempo como la gran familia del Señor. A ver, así es. ¿Usted, hermano Isaac, algo que añadir? Bueno, más que nada opino lo mismo que los pastores, en el sentido de que un creyente en el Señor, que ama al Señor, su anhelo es poder vivir
la vida cristiana en todas las áreas de su vida, y también una de esas áreas también es congregarse, ¿no? Y yo considero que tal vez existe el peligro de que se relativice la importancia del congregarnos físicamente, pero si un cristiano que ama al Señor obedece y se somete a la Escritura, yo creo que no debería tener problemas con el dominio propio de llevar su cuerpo, aunque no quiera, al templo o al lugar donde se reúnan. Y bueno, y vivir la vida en comunidad y poder vivir el Evangelio, esto de la iglesia, de la asamblea, y de poder tener un compañerismo y poder luchar juntos en el fondo, viviendo en comunidad, apoyándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos, compartiendo la escritura, compartiendo el pan, en fin, esa. Gracias, gracias hermano. Bien, les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber aceptado esta invitación, por estar presente hoy día. Y me gustaría, no sé, algún mensaje de cada uno, algunas palabras finales, algún mensaje a los cristianos, quizás algún no cristiano que nos esté viendo. Empezamos por el pastor Marcelo. El libro de Lamentaciones habla acerca de que las misericordias de Dios se renuevan todos los días son distintas. Dios es fiel, grande la fidelidad de Dios. Nosotros no debemos temer. Estas son cosas circunstanciales, nuestro reino no es de este mundo. Todas las cosas que suceden no nos alejan de Cristo, al contrario, nos afirman más de Cristo. Creo que este ha sido un tiempo de profunda reflexión, tal cual como lo hemos conversado, seguimos siendo iglesia, abandonamos los templos porque así había que hacer, pero igual nos seguimos juntando, en fin, o sea, su nombre ha sido proclamado más allá incluso por a través de las redes sociales, así que a confiar. Somos de Cristo, Él está con nosotros, independiente de lo que esté pasando acá, estamos en su mano seguros. Así que confíen, aprovechen este tiempo en vez de quejarse, qué terrible que no nos podemos juntar, lean. Primero, la Biblia. 2, busquen buenos autores, cristocéntricos. ¿Cierto? No, MacArthur. No. Cristocéntricos. Lean la escritura, oren con su familia, vuelvan al culto familiar. Si alguien de la casa no está haciéndolo y tú eres joven, toma la iniciativa y no esperes que otro lo haga primero. Conéctate con el resto, llama a los ancianos, preocúpate de las viudas, vuelve a esa vida. Rescatemos lo bueno que tuvo la iglesia primitiva, porque algunas cosas buenas tuvo, pero no podemos volver a ser ellos, sino que somos la iglesia del siglo XXI, y Dios nos tiene en esta situación, y en este contexto, y en este contexto su nombre debe ser honrado a través de lo que hagamos. Gracias, pastor Marcelo, por recibir esta invitación. Pastor Eduardo. Gracias a ustedes. Yo creo que cuando uno lee la historia de la iglesia pactante en Escocia, a mí me gusta mucho, estos avivamientos no comenzaron en las iglesias. Los avivamientos comienzan en las casas. Así es. Y eso se reflejó en la iglesia. Pero el avivamiento despertó en las casas, en los hogares de los hermanos que oraban, leían la escritura y buscaban al Señor. Creo que cuando tanto en el mundo evangélico se habla de avivamientos, y eso se traduce solamente en iglesias con más números, pero ningún efecto social, yo creo que es un tiempo para despertar nuestra vida espiritual, nuestra vida con el Señor. Ahí están los grandes avivamientos, en los hogares de hombres y mujeres que se arrodillaron, se postraron delante del Señor y vivieron una vida que lo glorificaba. Yo creo que ahí está nuestra misión hoy día, y quizás deberíamos agradecer a Dios por esto. Agradecer a Dios que nos haya vuelto a las raíces, que nos haya, como decía Isaac, nos haya derribado nuestros ídolos y nos haya puesto de rodillas para de nuevo volver a Él. Yo creo que hay que volver a Él. Nuestro hogar debe ser nuevamente un reflejo de lo que somos como cristianos, y los hogares deben reflejar a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Así que yo creo que es un buen tiempo, pero un tiempo para buscarle a Él. Gracias, pastor Eduardo, por sus palabras y por estar también aquí con nosotros hoy día. Gracias. Hermano Isaac, ¿usted? ¿Algunas palabras también?
Sí, bueno, me gustaría hacer dos cosas. La primera es dirigirme a aquellos que están viendo y que no son cristianos. Entender de que Dios es soberano y que todo ocurre con un propósito. Y tal vez todo lo que antes para nosotros, la humanidad, era seguro, hoy día ya no lo es. La importancia de lo material. Entonces eso demuestra lo fácil que es, en el fondo, perderlo todo. Y por eso necesitamos una seguridad eterna. Y esa seguridad eterna solamente lo brinda Jesús. Eh, en- y a mi hermano en la fe, decirle lo mismo: Dios es soberano y lo que nos está pasando tiene un propósito. Y ese propósito, en el fondo, nos guía, nos está llevando a vivir una vida auténticamente cristiana. Yo creo que no hay cosa más difícil que ser cristiano en su propia casa. Entonces, estar encerrado en cuarentena, en el caso de La Serena, Serena Coquimbo, yo creo que mi llamado sería: vivamos el Evangelio en cada área de nuestra vida, en nuestros trabajos y especialmente en nuestra familia. Entonces, eso más que nada, yo creo, estoy súper de acuerdo. La historia de la iglesia demuestra que la mayoría de los avivamientos ocurren en los hogares. ¿Ya? Yo sé que tal vez no vaya a decir algo muy, eh, no sé, pero el avivamiento en 1909 ocurre justamente cuando no estaba el templo central y tenían que congregarse en los cerros. Y muchos de ellos tuvieron que congregarse en los hogares. Y yo sé que el movimiento pentecostal de 1909 tuvo varias cosas que tal vez son reprochables, pero de que hubo un avivamiento, hubieron personas de campos transformadas en medio de la montaña que conocieron al Señor sin tener ninguna posibilidad, fue y lo hizo, que se volvieron y aprendieron de la Escritura, y eso ocurrió. Entonces, así como ocurrió en Escocia, así como ocurrió en los campos en Estados Unidos, el Señor permita que en esta época también ocurra algo similar y que nos volvamos al Señor. Eso. Muy bien, gracias hermano Isaac por estar aquí también con nosotros. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias a ustedes también por haber visto este video hasta el final. Les dejamos invitados a que usted siga buscando al Señor, sigamos orando y confiando en Él, y nos vemos en una próxima oportunidad.